El doctor Eli Eisenberg comenta sobre el Evangelio de Juan. Durante mucho tiempo se ha pensado erróneamente que las ideas expresadas en el Evangelio de Juan son exclusivas del cristianismo. Se creyó de manera equivocada que este Evangelio constituía nada menos que una ruptura radical con el judaísmo. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que leemos en Juan debería permitirnos entender con claridad que el autor de este Evangelio era un judío comprometido, profundamente arraigado en los ricos conceptos teológicos del judaísmo del período del Segundo Templo. Su profunda conciencia judía es evidente al estructurar su prólogo completamente dentro de las tradiciones interpretativas israelitas de su época. Las palabras del doctor Eisenberg son completamente correctas, y mucho más si entendemos el trasfondo judío del Segundo Templo del Evangelio de Juan, lo que ha llevado a muchos eruditos de renombre mundial a afirmar que este evangelio fue escrito antes del año 70, es decir, antes de la destrucción del Segundo Templo por Roma. El respetado teólogo de renombre mundial Daniel Wallace comenta lo siguiente sobre la fecha temprana del Evangelio de Juan. La mayoría de los eruditos datan este evangelio entre los años 90 y 100 aproximadamente. Sin embargo, hay un número creciente de eruditos que lo sitúa en algún momento antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La gran mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento pueden dividirse en dos grupos, unos que lo fechan entre los años 90 a 100 y otros entre los 50 al 60. Hay una serie de datos que sugieren fuertemente una fecha en los años 60, entre los que destacan los siguientes. No se menciona la destrucción de Jerusalén, lo cual encaja perfectamente con una fecha anterior al año 66 después de Cristo. La precisión topográfica de la Palestina anterior al 70 sugiere que al menos parte del material incluido en este evangelio proviene de antes de la guerra judía. Como tercer punto, en este evangelio se utiliza mucha terminología primitiva. Por ejemplo, en Juan, los seguidores de Jesús se les llama discípulos y no apóstoles. Los paralelos conceptuales y verbales con el Qumran o los rollos del Mar Muerto son un fuerte argumento a favor de un documento abiertamente judío que encaja bien en el entorno del primer siglo. La fecha dada por los académicos del papiro 52 es del año 100 después de Cristo, junto con el papiro Egerton aproximadamente en la misma época, un documento que empleaba tanto Juan como los sinópticos. Es casi imposible que se pueda fechar a Juan en los años 90. Como sexto punto, la independencia literaria de Juan respecto a los evangelios sinópticos y su aparente desconocimiento de estos justifican con fuerza una fecha temprana. De hecho, esta ignorancia, sugiere que todos los evangelios se escribieron en un periodo relativamente corto y que Mateo y Lucas tuvieron la fortuna de ver y usar a Marcos en su composición. Finalmente, hay una fuerte evidencia interna que indica una fecha temprana. En Juan capítulo 5, versículo 2, el autor dice: hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, el llamado Betesda en hebreo, que tiene 5 pórticos. Sin discutir todas las interpretaciones posibles para este versículo, basta decir que A, el verbo estin, no puede ser un presente histórico, y B, el estanque fue destruido en el año 70 después de Cristo. La conclusión más plausible es que este evangelio fue escrito antes del 70 después de Cristo. En resumen, creo que una fecha anterior al año 70 para el cuarto evangelio es la más probable. Además, creo que este evangelio debería datarse a finales del año 65 o incluso en el 66. Otro respetado erudito y teólogo del Nuevo Testamento, el doctor Leon Morris, en su comentario de Juan, dice lo siguiente. Se señala constantemente que los rollos de Qumran tienen muchos puntos de contacto con el cuarto evangelio, más, de hecho, que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Ahora bien, el monasterio en Qumran fue completamente destruido antes del año 70 después de Cristo, lo que significa que cualquier punto de contacto debe ser bastante temprano. Esto no prueba absolutamente una fecha temprana para el evangelio, pero es más coherente con una fecha temprana que con una tardía. Uno de los análisis más exhaustivos sobre la datación del Evangelio de Juan es la del doctor Lamar Cripps y muestra que hay muchos indicios de una fecha temprana y argumenta a favor de la posibilidad de que este Evangelio podría ser una interpretación de la vida de Jesús escrita por un judío cristiano culto de Judea durante finales del año 50.
Su examen de la evidencia es minucioso y no es fácil entender cómo se puede rechazar su conclusión. La datación de nuestro evangelio no es, por tanto, sencilla, pero aunque no se puede afirmar que una fecha temprana esté probada sin lugar a dudas, la cantidad de evidencia a su favor parece estar aumentando. Me impresiona el hecho que, como dice el doctor Tarelli, la atmósfera general del evangelio es la de Palestina antes del año 70 después de Cristo. Así que encuentro especialmente convincentes todos los argumentos del doctor Robinson y Creeves de una fecha temprana antes del 70. Y como pudimos observar en este video citando al Dr. Wallace y a Leon Morris, aunque la mayoría de los eruditos data el Evangelio de Juan después del 70, gran cantidad de respetados eruditos, por otra parte, afirman que este Evangelio fue escrito antes de la caída en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dios los bendiga, gracias por ver este video.